Tengo 3 relatos para contarles. No sé si les van a causar miedo, pero me basta con que los escuchen. Mi primer relato comienza a mediados de mis 18 años, cuando apenas empezaba a volverme un poco independiente. Estaba alquilando una casa enorme para mí solo. Mis primeros meses fueron normales hasta el tercer mes que sucedió lo siguiente. Un día volvía del trabajo ya muy cansado y con muchas ganas de poder dormir. Llegué y apagué todas las luces y solamente alumbraban las luces de la calle. Ya estaba acostado cuando me dio por mirar por la ventana ya que sentía algo raro en el ambiente. En ese momento vi por la ventana la sombra de un hombre que caminaba fuera en el patio. Este iba y venía como si no se decidiera a entrar. Me asusté un poco porque nadie entraba en esa casa y tenía un patio enorme y la salida quedaba muy lejos. Me quedé mirándolo atentamente para ver qué hacía. De pronto veo con asombro que la sombra traspasa la puerta y se abalanza hacia mí. El susto controló mi cuerpo y por instinto me tapé hasta la cabeza. Al otro día me levanté como si nada hubiera pasado y me fui al trabajo. Aunque eso sí, esa misma tarde empecé a buscar una nueva casa. No pensaba quedarme ahí después de lo ocurrido. Mi segunda experiencia ocurrió no mucho tiempo después de la anterior. Ya viviendo nuevamente con mi padre en mi propia habitación ocurrió algo extraño. Solía despertarme entre las 5:30 y 5:50 de la mañana más tardar, pero ese día me sentía muy cansado. Tomé la decisión de no ir a trabajar y continué durmiendo. Al estarme dormido nuevamente sentí que alguien tocó mi hombro 2 veces como levantándome. Reaccioné rápido ya que me acostumbro a levantarme solo. Pero el miedo fue cuando volteé a ver quién me había despertado y no había nadie en la habitación. Mejor me levanté y me fui a trabajar entonces. Nunca supe realmente qué pudo haber sido. Mi último relato pasó hace un par de meses. Ya teniendo 20 años y viviendo con mi pareja fueron unos meses lindos que implicaron mi primera experiencia conviviendo con alguien. Una noche cuando estábamos teniendo intimidad noté que algo se movió y me llamó la atención. Me quedé mirando y vi algo muy pequeño que se alejaba corriendo. Me asusté y dejé de hacer lo que estaba haciendo para taparme. Mi novia me decía que le dijera qué era lo que había pasado y que se había visto algo, ya que ella no pudo ver lo que yo había visto. Logró calmarme un poco hasta que le conté y al escucharme le mandó un mensaje a su abuela, ya que la señora sabía mucho de esos temas. Me dijo que lo que había visto era un duende y que no debía de tener miedo, que ellos por lo general no hacen daño y que son muy traviesos. A mí en lo personal me asustó mucho y no quería saber nada más de esas cosas. Estas son mis experiencias y espero que les hayan gustado. Muchas gracias por escucharme. Nunca me había pasado nada terrorífico en el plano físico. Si acaso escuchaba algunos ruidos o cosas por el estilo. Durante toda mi vida he vivido en 3 diferentes estados, y en cada uno de ellos me ha pasado algo, aunque nunca lo relacioné entre sí excepto por esto que les diré a continuación. La primera vez fue en el estado de Hidalgo cuando tenía 10 años. Estaba por quedarme dormido y había escuchado ruidos minutos antes, pero ya estaba bastante acostumbrado a todo esto. De pronto al quedarme dormido escuché una voz femenina muy bella. Era la voz más hermosa que había escuchado en toda mi vida. Esta solo decía mi nombre tiernamente. Ángel. Ángel. La voz se escuchaba como si estuviera fuera del cuarto justo detrás de la puerta, lo que provocó que no pudiera dormir por unas horas. Normalmente solo decía mi nombre un par de veces. La segunda vez fue en la Ciudad de México y esta ocasión tenía 14 años. Ni siquiera había escuchado nada todavía, pero sentía el ambiente muy pesado. Al igual que la primera vez escuché la misma voz diciendo mi nombre un par de veces. Ángel. Ángel. Esta vez me puse en un estado de alerta y por ende no podía dormir. Finalmente la tercera vez fue donde vivo actualmente en el estado de Aguascalientes, pero esta vez fue un poco más allá cuando yo tenía 17 años. Me encontraba en el cuarto que compartía con mi hermano mayor y mi cama cuenta con 2 colchones. Uno de mis tíos había venido de visita por lo cual bajamos uno al suelo para que él ocupara la cama y yo durmiera abajo. Ya que se fue el tío nos dio flojera volver a levantar el colchón y se quedó ahí unos días más. Precisamente ese día fue cuando todo pasó. Ya eran como las 11:50 de la noche y había mucho calor y mi hermano decidió quedarse en el colchón que estaba en el piso. Teníamos la televisión prendida pero no le prestábamos mucha atención. Mi hermano estaba en el celular, imagino que chateando, y yo estaba acostado mirando al techo.
Mi cama queda justo al lado de la ventana, por lo que me gusta tenerla abierta para que me entre el aire, pero cuando volteé para arriba no estaba la pared y solo había una oscuridad profunda. Literalmente no se veía más allá de 5 centímetros. Podía extender la mano y se perdía en la oscuridad y fue cuando entendí que estaba soñando. Intenté despertar pero no podía. Sufrí la típica parálisis del sueño pero lograba ver a mi hermano a pocos centímetros de mí. Empecé a jugar con mi respiración respirando de forma agitada para que él me despertara, pero el caso es que no funcionó. Después de unos 10 minutos y cuando me daba por vencido por el cansancio de respirar tan agitado, por fin me despertó tocándome la pierna. Pero al despertarme sentí un fuerte shock eléctrico por todo el cuerpo. Cuando por fin desperté por completo vi que mi hermano estaba completamente dormido. La televisión estaba apagada y de pronto escuché la misma voz de aquella mujer pero dentro del cuarto. En ese momento me dijo: Ángel, no te duermas hoy. Esto con su típica voz tranquilizadora. Le hice caso esa noche y no dormí y jamás la pude ver. Actualmente tengo 20 años y espero de verdad no volverla a escuchar nunca. Gracias por escuchar mi historia. Hay una historia que me intriga contar y está en mi pensamiento y no sé de qué se trate. Además tengo historias que sí son aterradoras, pero pienso que es por un mal sueño. Comenzaré por decir que soy una mujer de casi 30 años. Soy originaria del municipio de Paraíso, Tabasco y tengo profesión de médico general. A pesar de una vida entre los hospitales y todo lo que conlleva relacionado a estos, jamás me ha pasado algo. Al menos no algo relacionado directamente con ellos. La historia que te cuento comienza cuando yo tenía 16 o 17 años de edad. Vivía humildemente en una casa que tenía 3 habitaciones, sala y comedor. A esa edad yo estudiaba la preparatoria y tenía que estudiar los fines de semana inglés, por lo cual mi martirio era levantarme temprano los sábados, para lo cual mi madre casi siempre lo hacía. Antes de continuar quiero hacer un paréntesis para recalcar que mi madre es una mujer enfermiza. Tenía una cirugía de corazón abierto y con reemplazo de prótesis valvular, mecánica y aórtica, por lo cual tenía que tomar un medicamento para no coagular, mismo que tal vez detonó un problema que ya tenía, ya que tuvo una pancreatitis hemorrágica y neurótica. Estuvo a punto de morir cuando yo tenía 8 años. Por lo anterior, mi madre no hacía nada en la casa por recomendación médica. Solo le gustaba mucho la jardinería y aparte de ejercer su profesión de maestra en educación primaria. Ese día yo estaba enfadada y al terminar el baño me fui al cuarto a ponerme la ropa. El cuarto tiene 2 ventanas muy grandes y una da al garage de la casa y la otra da a la calle. En la ventana que da a la calle estaban unas plantas de cilantro y perejil que mi madre regaba cada mañana. Ese día ella llevaba puesta una bata blanca sin mangas. Mi madre desde que tengo memoria lleva el cabello corto y la vi regando las plantas y llamándome para que me apurara. La señora que hacía la limpieza no había llegado, pero juraría que había visto a alguien caminando en el garage. Sé que era mujer porque llevaba el cabello negro y bata blanca de mangas. Dado que mi mamá tenía ese tipo de vestimenta no me pareció nada raro. Hasta que de pronto me habló de la ventana donde estaba regando las plantas para ver si ya estaba lista. Ahí fue cuando me asusté porque no era la misma persona y mucho menos la misma bata blanca que había visto pasar. Me apresuré para ver por la ventana del garage para ver si había alguien o descartar que fuera la señora que hacía la limpieza, pero no había nadie más ahí. Incluso me fui a la parte de atrás de la casa, un gran patio donde hay muchos árboles y plantas, pero nada. No hice comentario alguno y pasó. Al pasar los años, los estragos de la diabetes hicieron mella en mi madre. Ahí comenzó el sufrimiento con la insuficiencia renal y ella se descompensó a tal grado de que cayera en coma en febrero del 2016. A pesar de tener 8 hermanos vivos, solamente uno la pasaba a visitar y nos ayudaba a llevarla al hospital, ya que teníamos que trasladarla a la ciudad de Villahermosa. Día y noche mi hermano, mi padre y a mí nos tocaba cuidar de ella. Tuvo un edema cerebral por el bajo sodio y nos quedamos a la espera de que despertara, ya que si no lo hacía ahí se quedaría. Estuvimos turnándolos y en los turnos de mi padre yo me quedaba sola en la casa pues mi hermano vivía aparte con su esposa e hijo. Durante uno de los turnos de mi papá yo estaba en el sillón de la sala viendo una película. Estoy segura de que me adormité y no sé por qué razón volteé a ver a la cocina. Ahí vi pasar a la misma mujer con bata blanca y cabello negro. Como mencioné, estoy 100% segura de que la vi caminar y luego desaparecer, aunque puedo decir que estaba adormitada.
Realmente no me dio miedo, pero sí me espabiló el sueño. A los 3 días de esto mi mamá se recuperó y volvió a ser la misma de antes. Pero ese mismo año, en agosto del 2016, volvió a caer enferma. Tuvimos que volver a la misma rutina de quedarnos en el hospital. Estuvo el mes completo internada y la verdad en todo este tiempo jamás volví a ver esta sombra. Lo que más temía era no volver a verla, ya que intuía que mi mamá no volvería viva a la casa y así fue. No sé cómo llamar a eso, si era tal vez la muerte o un ángel. Nunca lo sabré. Quisiera contarte algo que nos pasó a mis hijos y a mí en el metro Gilles Cerdán en la Ciudad de México. Mi hija, que tenía 17 años en ese tiempo, salió de trabajar como a las 11:10 de la noche. Por la hora ya no había transporte y la única opción era el metro, que nos acercaba un poco a la casa. Ese día fui con mi hijo de 12 años por ella a su lugar de trabajo, el cual era un puesto de comida rápida ubicado en un centro comercial. Siempre hacíamos la misma rutina. La esperábamos y caminábamos al metro cuando salía y tomábamos la dirección al Rosario. Ya después nos bajábamos en Aquiles Cerdán. Pero ese día, en bajar en Aquiles y caminar rumbo a las escaleras, vimos una especie de figura transparente. Parecía como si fuera el reflejo de algo brillante. Algo así como se ve el papel plateado al aire. Mi hijo no volteó y subió corriendo las escaleras, pero la figura pareció haber reaccionado al ser vista. Esta cosa iba bajando por las escaleras y nosotros íbamos de subida, por lo que forzosamente teníamos que pasar frente a frente. En ese momento mi hija tomó mi mano y yo la tomé fuertemente para que no se asustara. Al ir subiendo entonces me dijo: «Mamá, ¿la viste?». En ese instante se escuchó como si fueran corriendo por las escaleras de subida. Estábamos terminando de subir la segunda escalera y el ruido se escuchaba casi detrás de nosotras. Mi hija estaba temblando y sí me dio un poco de miedo, pero me dio más coraje que hubieran asustado a mis hijos, así que me armé de valor, volteé y le dije firmemente: «No sé quién seas ni me importa, pero no eres bien recibido conmigo. Así que mejor lárgate de aquí». Los pasos se escucharon nuevamente, pero esta vez alejándose de nosotros. Este es mi relato y si puedo evito tomar el metro en la noche. Muchas gracias por escucharme. Me llamo Cindy y somos de una ciudad llamada Champotón, ubicada en el estado de Campeche. Cuando entramos a la universidad, 2 amigos rentaban juntos un departamento y yo vivía con mi tía. La casa de mi tía estaba algo retirada del centro, por lo cual cuando iba a pasar al 5.º semestre decidí mudarme, ya que iba a iniciar mis prácticas, y por lo retirada que estaba la casa no me iba a ajustar a los tiempos. Hablé con mis 2 amigos y decidimos vivir los 3 juntos. Buscamos casas durante un mes aproximadamente hasta que dimos con una que se ubicaba en una zona del centro de Campeche. Hablamos con la persona y rentamos la casa. Era una casa grande y a muy buen precio. Tenía 2 pisos, 4 cuartos, 2 baños, sala comedor, cocina, patio y balcón. 3 de las habitaciones se ubicaban en la parte de arriba y en la parte de abajo quedaba otra, y cabe mencionar que éramos 2 mujeres y un hombre. Nuestro amigo se quedó en la habitación de abajo y mi amiga y yo tomamos 2 cuartos de arriba, y el último cuarto lo ocupamos para guardar ropa. A mí en lo personal solo me sucedió una experiencia, pero mis 2 amigos se llevaron varias más. Un día como la 1:30 de la tarde estábamos solamente mi amiga y yo, así como su perrita cruza de Rottweiler y Doberman que tenían ese tiempo. Nos encontrábamos arriba y ya era hora de que partiera a la escuela. Empecé a bajar las escaleras mientras seguía hablando con mi amiga que quedó en el 2.º piso. Ya iba muy cerca de la puerta y por la distancia nos íbamos gritando, cuando de pronto alguien gritó su nombre. Inexplicablemente era mi voz la que se escuchaba que hablaba. Yo me volví hacia la escalera y ella bajaba preguntándome qué se me ofrecía y yo le dije: «Tú también escuchaste eso, ¿verdad?». Alguien gritaba su nombre y era una voz que sonaba exactamente igual a la mía. Hay que mencionar que la perrita no quiso bajar y solo ladraba mientras nuestras caras de confusión se hacían más notorias. Esa es la única cosa que me pasó en la casa. A nuestro amigo en cambio se le acostaban en la cama e incluso le apagaban la luz. Un día se encontraba solo en la casa de noche cuando de repente vio pasar una sombra que venía de la escalera y que iba directamente hacia la puerta.
A mi amiga lo más fuerte que le pasó fue que un día iba a su cuarto hacia donde estaba el baño para cerrar una ventana. Esto era casi de extremo a extremo. Mientras ella cerraba la ventana, escuchó unos pasos y pensó que era su novio que se quedaba a dormir algunas veces. Cuando los pasos llegaron justamente a donde ella estaba, se acercaron a su cuello y le respiraron. Lógicamente, pensando que era su pareja, volteó y se percató de que no era nadie. Entonces salió corriendo al cuarto. A su pareja también le pasaban cosas, pero él solo veía una sombra que pasaba por la puerta del cuarto cuando se levantaba a las 5 de la mañana. Lo más intrigante de todo es que solamente se dejaba de ver hasta que le abrían la puerta para salir. Esas y otras cosas más fueron las que sucedieron en esa casa. Muchas gracias por escuchar esta historia. Mis hermanos y yo nos mudamos a este hogar cuando aún éramos pequeños. En aquellos primeros años la casa colindaba con el bosque, por eso había bardas de arbustos y las entradas estaban cubiertas de flores y pasto. Los vecinos nos dieron la bienvenida trayendo galletas, pasteles y vino. Entre ellos estaba una pareja de ancianos que vivían al lado de la casa. Ellos eran muy tímidos y siempre los miraban trabajando en la pequeña hortaliza que tenían en el patio trasero. El tiempo pasó y en varias ocasiones nos regalaron dulces y nos mandaban tarjetas de Navidad. Ya era una costumbre salir a saludarlos y verlos trabajar en su hortaliza o arreglando los rosales en la entrada de la casa. Un día volviendo de la escuela nos encontramos con un alboroto. El vecino había fallecido mientras estaba en la hortaliza. Sus hijos vinieron y se llevaron a la madre y repararon la casa y construyeron un taller donde estaba la hortaliza. Según escuché, era para aumentar el valor de la propiedad. Debido a la ubicación de la casa no tardó en venderse y la casa la compró una señora que era ciega. Esta únicamente vivía en compañía de su perro guía. Nosotros casi no la mirábamos salir de la casa. Los vecinos le ayudaban con su correo y sus padres venían cada semana a visitarla. Así se podían cerciorar de que se encontraba bien o si necesitaba algo. Fue un verano que a mi hermano y a mí se le ocurrió ofrecerse para cortar el pasto de los vecinos. Todo esto a cambio de una cantidad de dinero. Él estaba intentando ahorrar para comprar una nueva consola, y cada centavo contaba para su fin. Esa tarde la vecina llamó a la casa y le preguntó a mi madre que si mi hermano podía ir a ayudarle a cortar el césped. Mi hermano al principio se negó, ya que otros chicos que le habían ayudado a ella decían que estaba loca, que hablaba sola y que siempre estaba de muy mal humor, y que jamás quedaba conforme con el trabajo. Incluso había intentado contratar a profesionales quienes ante su mal temperamento siempre terminaban cancelando el contrato. Mi mamá le rogó a mi hermano que fuera a tal grado que le sugirió ayudarle a arreglar las flores, mientras que él cortara el pasto. Después de varias negociaciones finalmente le dijo que sí. Comenzó a pasar cada jueves a su casa a cortar el pasto, a regar y a podar las flores. Durante esos días estábamos en época de calor y mi mamá y mi hermano iban a la casa de la vecina por las tardes. Así el viento refrescaba y podían regar las plantas mejor. En una ocasión mi mamá no lo pudo acompañar, así que me envió a mí para ayudarlo. Estaba podando los rosales mientras que mi hermano podaba el patio trasero. Yo tenía el cabello largo y siempre llevaba una cola de caballo trenzada con un listón, mismo que mi mamá doblaba y ataba la base con un gran moño. Ese día, mientras estaba de rodillas sacando hojas secas de la base, me estaba sintiendo observada. Me comencé a sentir observada, pero ignoré esa sensación y continué trabajando. Fue entonces que sentí que me jalaron el listón tan fuerte que me caí sentada. Me dio tanto miedo que corrí a donde estaba mi hermano, pero lo observaba en silencio como la vecina estaba platicando dentro del taller. Lo más raro de todo es que no había nadie ahí. Ambos nos quedamos viendo y notamos que el perro guía chillaba nervioso, mientras ella molesta le decía que se calmara y que la dejara platicar con don Iván. Al escuchar ese nombre nos sorprendimos mucho. Intentamos salir de ahí, pero ella escuchó nuestros pasos y nos saludó. Yo me escondí atrás de mi hermano, quien contestó el saludo. Luego la vecina dio unos pasos hacia donde estábamos y nos dijo que el trabajo estaba terminado por el día de hoy, ya que estaría ocupada con don Iván platicando, así que mejor volviéramos al día siguiente. Justo cuando nos estábamos despidiendo, ella parecía seguir hablando con don Iván. Y no solo eso, sino incluyéndome en su plática diciéndome que no me preocupara, que él solo me había jalado el moño por pura curiosidad, ya que supuestamente no me había visto con el cabello largo, y que yo entendería que no había necesidad de disculparme. Entonces ella me miró y me dijo, ¿verdad que sí, niña?
Yo le apreté el brazo a mi hermano y asentí con la cabeza. Mi hermano y yo estábamos realmente sorprendidos y le contamos todo a mi madre. Ella nos calmó y nos dijo que todo tenía una respuesta lógica, como por ejemplo mi cabello enredado en alguna rama, y que también a lo mejor ella se sentía sola y que sería mejor visitarla de vez en cuando. Sin embargo, yo le respondí entonces, ¿cómo se explicaba que don Iván intentara disculparse conmigo? Mi mamá solamente me dijo que tal vez era un malentendido. De ahí la plática quedó en esos términos. Al día siguiente ellos fueron a visitarla y mi madre se quedó tan sorprendida con las conversaciones con don Iván. Incluso empezamos a ir los tres para terminar mucho más rápido. Una de las conclusiones a las que habíamos llegado fue que don Iván iba a visitarla porque él había vivido en esa casa. Que tal vez le daba nostalgia cada vez que platicaba con ella acerca de su vida. Ella, que no estaba tan acostumbrada a las visitas, empezó a escuchar los relatos de don Iván. Hasta que ya era normal verla sentada junto a una silla vacía junto al porche, o dentro del taller con las puertas abiertas. Los otros vecinos que colindaban con su casa también la habían escuchado, pero nadie se animaba a decirle la verdad. En lo personal creo que lo más importante pasó una tarde mientras mirábamos la televisión. Su perrito empezó a rasguñar nuestra puerta corrediza del patio. Mi mamá abrió y el perro entró velozmente a esconderse bajo la mesa de la cocina. Intentamos jalarlo pero no se quería mover. Mis padres lograron convencer al perro de que saliera y entre todos lo llevamos a la casa de la vecina. Ella lo abrazó y nos dio las gracias. También le dijo a mis papás que estaba a punto de tomar el té con don Iván, que si gustábamos acompañarlos ya que él se encontraba en la cocina cuidando de que el agua hirviera. El perrito empezó a ladrar justamente en la dirección a donde se ubicaba la ventana de la cocina. Ahí alcanzamos a ver una sombra de lo que parecía ser un hombre desaparecer por la pared. Mis papás declinaron rápidamente la invitación y nos fuimos a nuestra casa. Ya han pasado varios años, pero ella no ha dejado de platicar con don Iván. Aún nadie se ha animado a confesarle la verdad. El perrito aún se escapa a las casas de los vecinos, pero ya no tanto como antes. Creo que al igual que la gente que sabe de don Iván se ha ido acostumbrando a la presencia. Mi hermano ya no cortó más su pasto ya que había terminado de juntar el dinero para su consola. Además de que un vecino nuevo se ofreció a hacer el trabajo. Nadie se anima a decir nada ya que ella se expresa muy bien de don Iván. Lo tiene en una gran estima. Y pueda que por eso nadie le dice nada. Los demás vecinos han estado debatiendo cuándo será el mejor momento de explicarle al nuevo vecino que la ayuda, que la vecina tiene un amigo que era el antiguo dueño de la casa, que este lleva varios años fallecidos, pero que siempre llega a visitarla a la hora del té. Les contaré una de mis experiencias. En esa época mi hermana Itzel, la más grande, tenía 12 años. Yo tenía 8 y mi hermana Itari 4. Y la más chica Yaretsi tenía 2 años. Resulta que fuimos a la casa de mi tío Tony que vive en Apodaca, Nuevo León. Tocamos el portón y le gritamos a mis primas para que salieran, pero de repente se escucharon unas risas de unas niñas. Para esto cabe decir que mi tío siempre deja hasta la fecha prendido el foco de la ventana de las escaleras. Todo esto para hacer creer que hay alguien en la casa. Entonces cuando se escucharon las risas yo observé claramente una sombra que iba subiendo y al mismo tiempo mi padre decía casi gritando: «Ahí deben de estar, ya escuché a esas mocosas». En eso se dejaron de escuchar las risas y las sombras se perdieron. Un instante después llegaron mi tío y su familia y mi papá preguntó: «Hey, ¿por qué no nos abres, Adriana?» «Ella no está dentro», contestó mi tío Tony. «Ella está en la casa de su abuela materna». Pero entonces mi padre insistió: «Compadre, si acabamos de escuchar a las mocosas, además vimos que alguien estaba subiendo las escaleras». Pero mi tío reafirmó que en la casa no había nadie más. Desde ese momento a mi madre no le gustó ir a la casa de mi tío a dormir, ya que antes lo hacíamos muy seguido. Además, cada que voy me doy cuenta que la familia de mi tío ya está acostumbrada a eso. Él nos cuenta que efectivamente ahí se aparece una niña, pero realmente no saben el porqué. Yo digo que fue a causa de mi primo Sergio, ya que le encontraron muchos libros de magia negra y de cómo contactar con los espíritus. Mi madre hasta la fecha le prohíbe a mi primo Sergio quedarse en la casa mucho tiempo, ya que es católica. Le da mucho miedo hablar de ese tipo de cosas, pero sabe que existen.
Ahora que tengo 20 años me doy cuenta que existen ese tipo de cosas. En mi cuarto no tengo ninguna cruz, ni rezo, ni voy a misa, ni creía en Dios. Pero si el diablo existe, obviamente Dios también. Mi otra historia es más reciente y es corta, pero me sacó mucho de onda. Estaba con mis amigos jugando fútbol en el parque que está enfrente de la casa. Como es usual, se nos voló la pelota y se fue hacia el otro lado del parque. Mi amigo Ever, al ir por ella, se encontró con una escoba vieja que ya ni para barrer servía, pero la trajo para hacer bromas sobre brujas. El tiempo pasó y mis demás amigos se fueron y solamente nos quedamos tres: Memo, Ever y yo. Ya era tarde, tal vez como las 12 de la noche. Entonces Ever se subió a la escoba para bromear y se rió despacio como si fuera una bruja. Después de hacer esto, quebró la escoba y nos pusimos a patear un poco el balón. Mientras seguíamos jugando, se escuchó claramente que se movió una mitad de la escoba. Ahí les dije a mis amigos que ya había venido la bruja por la escoba. Nos empezamos a reír, aunque con una evidente incomodidad. Mejor dejamos de jugar por lo ocurrido y nos quedamos hablando de nuevo. Estábamos sentados y a lo lejos escuchamos como una señora riéndose. Pero esto era de una manera rara, con una voz muy extraña. No se escuchaba para nada como una señora normal. Nos dio miedo ya que era muy tarde y mi barrio es de puro trabajador, por lo que normalmente para las 11 ya está muy solitario. Aún así nos quedamos un rato más hablando y preguntándonos qué podría ser. No llegamos a ninguna conclusión, pero sí fue realmente muy raro. Esta historia le pasó a un amigo de mi primo y es un hecho ocurrido en República Dominicana. Espero que sea de su agrado. Cuenta el amigo de mi primo que cuando él era joven y tenía unos 17 años, vivía en el campo con su abuela. En aquellos años no había electricidad, por lo que usaban lámparas de gas o velas para iluminar las casas. Un día domingo temprano, la abuela le informó que tenía que ir al pueblo esa tarde, y que muy probablemente volvería hasta el día siguiente. Le comentó que si quería podía ir a pasar la noche con su tío, quien vivía casi a una hora de camino del sitio. Ya cuando su abuela partió para el pueblo, él se sentía muy solo, y tenía un poco de miedo de pasar la noche ahí. Así que decidió ir a donde su tío para pasar la noche. Faltaba poco para las 6 de la tarde cuando decidió emprender el camino. Para llegar más rápido tomó un pequeño camino por el bosque. Era un lugar tétrico que daba escalofríos tan solamente de pasar cerca. Ese atajo estaba completamente cubierto de árboles y maleza, por lo cual era muy estrecho. Aún así decidió irse por ahí antes de que oscureciera. Mi primo ya había andado anteriormente por esos caminos, pero nunca había sentido tanto temor como aquella vez. Sentía que estaba oscureciendo más rápido de lo que esperaba. Él pensó que eran las 6 de la tarde cuando había salido de la casa, pero en realidad eran las 7. Su abuela había cambiado la hora del reloj que colgaba en la puerta de la cocina para no retrasarse, y así poder tomar el bus al pueblo a tiempo. Ya no se veía el sol y estaba oscureciendo y el lugar se hizo más tenso y tétrico. Sacó una pequeña linterna que traía en el bolsillo. Aceleró el paso y se apresuró para salir de ahí lo más rápido posible, pero antes de llegar al final de aquel camino siniestro, empezó a sentir que algo le estaba respirando detrás de él. Algo se le acercó muy rápidamente y su cuerpo se estremeció, y al sentir la presencia de alguien preguntó: ¿quién está ahí? Pero no volteó ni recibió respuesta. Lo que sí es que seguía sintiendo como que alguien estuviera detrás de él respirando. Con un impulso muy violento, mi primo corrió y corrió hasta salir de aquel lugar sin mirar atrás. Por fin llegó a la casa del tío casi sin aliento y le contó lo que había pasado. Este trató de calmarlo y le dijo que tal vez era su imaginación que había volado, y también por el cansancio de la larga caminata. La casa de su tío era un poco descuidada. Era una típica casa de campo, de madera y zinc y muy amplia, con 2 habitaciones y en la parte de atrás la cocina y un patio enorme cubierto de maleza. Dieron las 9 de la noche y se fue a tomar un baño. Luego de darse un baño en la parte trasera de la casa se puso a hablar con el tío. Después de un rato se fue a dormir pidiéndole que por favor cerrara el gran portón de enfrente de la casa. Caminó unos metros con la lámpara de gas en la mano y con lo poco que alumbraba, apenas si podía ver el camino. Había uno que otro sapo y se escuchaban los grillos y los animales salvajes a la distancia. Cuanto más caminaba, más miedo sentía. Eso no era propio de él porque estaba acostumbrado a la vida en el campo.
Ya cerrado el portón se dio la vuelta para volver y en ese mismo instante volvió a sentir la misma sensación que sintió en el bosque. Con mucho miedo y sin mirar atrás volvió a preguntar, ¿quién eres? Pero no tuvo una respuesta. Se fue lo más rápido que pudo hasta la casa, cerró las puertas y se fue a acostar. Apagó la lámpara y se acomodó para dormir. La cama estaba pegada a la pared de zinc y él acostumbraba a dormir muy pegado a la pared. Cuando por fin logró olvidar lo que había pasado, empezó a conciliar el sueño, pero algo le tocó 3 veces la pared justo en el cabezal. Abrió los ojos espantados y escuchó una voz que le decía, ¿sabes quién es? Soy el diablo. Se quedó paralizado y no pudo dormir más esa noche. Desde ese entonces se fue a vivir al pueblo con un familiar y ya han pasado más de 40 años. Es una experiencia que nunca la pudo olvidar. Un cordial saludo de parte de Suri Hernández para su esposo Wander Deudero. Gracias por escuchar las historias. Mi nombre es Lady Jerez Galvis y tengo 15 años. Soy colombiana y vivo en un pequeño pueblo al sur de Bolívar. Lo que les quiero compartir es una historia que me ha venido sucediendo desde hace 3 años. A mí siempre me pasaban cosas raras, como por ejemplo antes veía una sombra negra con la silueta de una persona. Esta pasaba muy rápidamente por la ventana por la puerta, y cuando salía a ver quién era no había nada y eso me daba mucho miedo. Eso se lo conté a mi madre, pero ella no me creía y me decía que era mi imaginación o que era el diablo que me molestaba por grosera. En fin, que aquello que no sabía qué era me dejó de molestar por un tiempo. Cierto día me empezaron a aparecer marcas negras que parecían como si mi piel estuviera quemada o algo así. Las marcas tenían formas de dedos y también me aparecían chupones en las piernas. También empezaba a perder el apetito poco a poco. Yo estaba muy asustada, así que acudí a reunirme con un sacerdote. Le conté lo que me había sucedido a detalle y con la poca experiencia que él tenía me dijo que tal vez era brujería y que era provocado por alguien que me quería hacer mucho daño. Él me hizo una oración y me regaló una medalla de San Benito y la bendijo. Me hizo la cruz en la frente y me dijo que cerrara los ojos. En ese momento que lo cerré me empezó a dar un mareo extraño que me puso a tambalear. Terminada la reunión me dispuse a salir y saqué la medallita e intenté ponerla en un collar que tenía puesto ese día. Pero ahí pasó algo muy extraño. Apenas puse la medalla, de repente salió volando hacia un lado y el ganchito que la sostenía quedó incrustado en la cadena. Hasta el día de hoy me pregunto por qué sucedió todo esto, pues el ganchito estaba tan duro que fue incluso difícil abrirlo. Y hace poco sucedió algo nuevamente extraño. Fui al colegio como todos los días y mi novio tuvo las 6 horas de clase completas y yo apenas tuve 3. Así que me quedé libre porque los profesores no fueron. Llegué a la casa, me quité el uniforme como de costumbre y me puse a ordenar la ropa. Estaba cerca de la ventana cuando de pronto vi una silueta negra de una persona que cruzaba rápidamente. Me acerqué a la ventana de una vez pero no había nadie. Corrí afuera para asomarme pero tampoco había nadie. La situación me pareció extraña pero intenté olvidarla. Me dispuse a ver videos en la computadora y de pronto escuché pasos en la sala. Salí corriendo a ver si había llegado mi suegro pero no había nadie, así que me asusté mucho pero traté de ignorarlo. Después de aquello me dispuse a hacer el almuerzo. Estaba fritando algo y de reojo vi una silueta completamente negra. Esta se materializó en la puerta y me observaba fijamente. Inmediatamente di la vuelta para ver aquello pero no vi nada. Solo me dio una sensación de llorar pero me contuve. Revisé toda la casa pero no había nadie dentro de esta. Incluso revisé la calle y estaba sola, así que volví a la cocina. Ya dentro dirigí la mirada hacia lo que cocinaba y volví a ver aquella sombra que se retiraba de la puerta. Me estremeció de pies a cabeza y enseguida me puse a llorar y a rogarle a Dios para que no me siguiera más. Que esto que estaba pasando ya era suficiente. Hasta el día de hoy no me ha ocurrido nada más excepto sentir que me tocaban las piernas y que se me erizaban los vellos por todas partes, como cuando alguien te toca con la mano, pero yo sentía que me estuvieran quemando y al revisarme no había nada. Han sido de las situaciones más aterradoras que me han pasado en la vida.